hablamos de la necesidad de perdonar, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y creo que Dios ministró poderosamente en nuestra vida, amén. Realmente, si nosotros acumulamos las ofensas, la falta de perdón en nuestra vida, realmente van ocasionando muchos estragos en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y por eso la Biblia enfatiza la necesidad de perdonar las ofensas, amén. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos saben que venimos a la iglesia a tener un encuentro con Dios? Amén. Pero también venimos a la iglesia para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Amén. Y bueno, hoy quiero hablarles, y para los que nos visitan por primera vez, quizás algunas cosas no se les salgan muy comunes, pero lo que estamos haciendo aquí es que estamos siendo formados. ¿Estamos siendo qué? Formados. ¿Verdad que hay un refrán que dice que árbol que crece torcido, pa' columpio sirve? Amén. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos el anhelo de vivir una buena vida cristiana. ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos? Amén. ¿Verdad? Todos y nosotros queremos ser buenos cristianos, pero la verdad es que estamos llenos de defectos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Sin embargo, la palabra de Dios es un manual para que nosotros podamos ser buenos cristianos. Y precisamente el día de hoy quiero enfatizarme en cómo nosotros podemos ser buenos cristianos. Y hoy quiero hablarle de actitudes y responsabilidades ¿de quién? Del cristiano. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las actitudes y de las responsabilidades de quiénes. ¿Quiénes son los cristianos? Nosotros. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Cristiano significa uno que es seguidor de Cristo. Amén. Por eso, si nosotros estamos siguiendo a Cristo, nosotros debemos imitar la vida de Cristo. Amén. Y precisamente el día de hoy quiero hablarles de actitudes y responsabilidades. Probablemente no hable a profundidad, pero sí quiero enseñarle lo que dice la Biblia. Mire, por el año de 1947, cerca del Mar Muerto, en una localidad que se llama Qumran, hay unas cuevas. Unos pastores beduinos iban buscando una cabra que se les había extraviado. Ellos iban caminando y para saber dónde estaba el animalito, patearon una piedra y esa piedra cayó en una cueva y escucharon que algo se rompió. Entonces ellos tuvieron la curiosidad, ¿verdad? Creo que tenían algún rasgo de mexicano esos beduinos, porque el mexicano en todo quiere estar, en todo se quiere meter, ¿verdad? Yo sé que usted no. Escucha algo en la calle y se asoma para ver, ¿verdad? Pero quizá esos beduinos tenían algo de mexicano. Entonces se asomaron y encontraron unos pergaminos. ¿Unos qué? Pergaminos. ¿Alguien ha visto o sabe lo que es un pergamino? ¿Qué es un pergamino, hermana Fanny? Son como papeles que traen escritos. Bueno, hace muchos años no existía el papel como tal. Antes se escribían en hojas, en pieles de animales. Y bueno, en esas vasijas encontraron aproximadamente 972 manuscritos que tenían que ver con la Biblia, con textos bíblicos muy antiguos. Algunos de estos manuscritos se infieren que habían sido escritos hasta 250 años antes de Cristo Jesús. Y dentro de esos rollos encontraron algo que decía ahí el manual del discípulo. ¿El manual del qué? Del discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien que me puede decir que entiende qué es un discípulo? Un ayudante, un aprendiz. Ajá. Entonces un discípulo es un ayudante, un aprendiz. Entonces ahí estaba dentro de esos rollos un manual del discípulo. Vaya a Mateo capítulo 18, Evangelio de Mateo capítulo 18,
Y si alguno de nuestros hermanos acompaña al hermano Pablo con una Biblia, lo sugieres, el hermano José o el hermano Gabriel, por favor, para que le acerque una Biblia. Y allá con don Lupe también, si tiene ahí cerca. Okay. Mateo capítulo 18. Cuando esté ahí me dice amén. Ok, gloria al Señor. Mateo 18. Bien, dentro de esos pergaminos encontraron el manual del discípulo. Okay. Y dicen que Mateo 18, el capítulo de Mateo 18, formaba parte de ese manual. Incluso dicen que Mateo 18 refleja a lo que era la iglesia primitiva, la iglesia de antes. Amén. Así que vamos a citarnos ahí en Mateo capítulo 18. Y si usted se da cuenta, tiene un título arriba del capítulo. ¿Cómo dice ese título? ¿Quién es el mayor? Bien, y lea conmigo entonces en voz alta. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis ¿dónde? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí nos detenemos. Mateo 18 formaba parte de ese manual del discípulo. Y yo quiero hoy compartirles, porque estamos siendo formados, amén. En la iglesia vamos a escuchar del poder de la oración, del ayuno, de la alabanza, pero también vamos a abordar temas que tienen que ver con nuestra formación, amén. Entonces hoy vamos a ver actitudes y responsabilidades del cristiano. Y lo primero que quiero compartirles es que nosotros debemos tener una actitud de humildad. Santo, amén. ¿Una actitud de qué? De humildad, amén. ¿Qué será que es ser humilde? ¿Es un don? ¿Qué más? Poner antes a los demás. ¿Qué será ser humilde? Es un don, poner ante los demás. Vamos a ver lo que el Señor nos enseña en su palabra, amén. Dice, como dice ahí el encabezado, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bien, los discípulos se planteaban esa pregunta porque en aquel tiempo un rabí o un rabino o un maestro era considerado una persona importante y ellos esperaban ciertos privilegios. ¿Me explico? Por eso es que ellos le hicieron esa pregunta: ¿quién de nosotros ocupará tu lugar? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lea Lucas capítulo 14, versículo 7. Lea conmigo Lucas para que podamos comprender por qué los discípulos hicieron esa pregunta. Lucas capítulo 14, verso 7 hasta el verso 11. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció después que él iba es 14, 7 al 11, estaba yo leyendo el 7, 14, 7 al 11, ya. Sí, observando cómo escogían, ¿quiénes? Refirió a los convidados una parábola diciéndoles, ahí parece tantito. Jesús estaba hablando a los fariseos, a los maestros de la ley, y Jesús observaba que ellos ocupaban los primeros lugares, porque en aquel tiempo se consideraba que un rabí y un maestro era una persona importante. Entonces dice Jesús, refirió a los convidados, hermano José, necesito que esté ahí con ellos para que los apoye, por favor. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres, ¿qué? No te sientes, ¿dónde? No sea que otro, ¿qué?
Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences ¿con qué? A ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, ¿qué? Contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla será enaltecido. Bien, por esa razón es que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Porque estaban acostumbrados que un rabí y un maestro fuera una gente importante y por lo consiguiente tuviera ciertos privilegios. Amén. Mateo capítulo 8, lea ahora conmigo Mateo capítulo 8. Solamente estoy poniéndole el contexto para que entendamos por qué nosotros debemos tener una actitud de humildad. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 19. Ya lo tiene. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿qué? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como vemos, regularmente la gente que tenía un maestro esperaba que tuviera ciertos privilegios, y entonces los discípulos esperaban, ¿verdad? Esperaban ocupar un lugar importante por esos privilegios. Entonces, por eso, cuando ellos preguntan, ¿quién será el mayor? ¿Verdad? Inmediatamente Jesús les reenfoca sus pensamientos. Por eso, volvamos a Mateo 18. Después de la pregunta, ¿verdad? En el versículo 2, ¿qué hizo Jesús? Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús reenfocó su pensamiento y le dijo, recuerden que ustedes ya no viven como antes. Por eso llamó a un niño. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por esa razón que Jesús reenfoca el pensamiento de los discípulos y les hace recordar que deben de tener una actitud de humildad, que no esperen ser mayores que los demás, sino que tienen que ser humildes. Y eso es lo que ustedes y yo también tenemos que practicar. Tenemos que practicar la humildad. Amén. No es posible que haya cristianos arrogantes, sin embargo hay cristianos arrogantes, orgullosos, altivos, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Gente que se cree más importante que los demás. Qué silencio, ¿verdad? Recuerde que ustedes y yo somos nuevas criaturas. Es decir, tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes. ¿Verdad? Y me voy a meter en ciertos asuntos que puede que sean un poquito complicados, pero es por nuestro bien. Amén. Dios quiere formarnos. Amén. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que desea honrar a Dios. Amén. Déjeme decirle que la humildad no tiene que ver con la apariencia.
La humildad no tiene nada que ver con la apariencia. Antes, cuando yo era niño, la gente a veces ni cuidaba su apariencia, que porque era humilde, ni se bañaban, ni se quitaban las lagañas, ni se cambiaban la ropa. Dice, es que yo soy una persona muy humilde. No, conozco gente pobre que es la más orgullosa. Y conozco gente que tiene dinero y es gente humilde. La humildad no tiene nada que ver con la vestimenta ni con la condición económica. Porque hay pobres orgullosos. ¿Verdad? Hay gente que no tiene ni un peso, pero es orgullosa a más no poder. Aquí no hay de esos, amén. Gloria al Señor. Sí, se quedaron por ahí lejos, amén. Entonces, cuando los discípulos dijeron, ¿quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Jesús le dijo, no, cambien su manera de pensar, el que no sea como un niño, es decir, entiendan que ustedes han nacido de nuevo. Ustedes y yo debemos comprender que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas y por lo consiguiente nuestra forma, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Amén. Por eso es que en esos rollos había un manual del discípulo, un manual. ¿Para qué sirve un manual? ¿Para qué? Para instruir. ¿Cuántos se han comprado un teléfono este año que terminó? Eso, gloria a Dios. Pero verdad que ahí viene el manual y que a veces ni lo leemos. Ya creemos que lo sabemos todo y agarramos el teléfono y al rato, ¿y qué le habrá pasado a mi teléfono? ¿Sabe por qué? Porque no leemos el manual, las instrucciones. ¿Cuál es el manual de vida del cristiano? La Biblia. ¿Y sabe por qué a veces cometemos errores? Porque muchas veces no leemos la Biblia. Y entonces estamos equivocándonos en nuestra vida porque no leemos el manual de vida, el manual del discípulo. ¿Me explico? Por eso es bien importante la lectura de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. La Escritura va a moldear nuestra vida. La Escritura va a moldear nuestra forma de ser. ¿Me explico? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve una lámpara? Cuando hay luz, una lámpara no es muy útil. Cuando hay una oscuridad, la lámpara es útil. Ayer nos llevaron una lámpara, ¿verdad? Que estábamos en el hospital y cuando pusieron la lámpara, la cosa cambió. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es lámpara, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, ustedes no tienen que pensar en quién va a ser el mayor. Porque el que quiera ser el mayor tiene que humillarse, tiene que ser humilde. ¿Me explico? Ahora, la actitud de humildad que Jesús les enseña a sus discípulos es la actitud de servir o de servicio. Amén. Esa es la forma en la que Jesús les enseña cómo es ser humilde. Por eso, lea conmigo Marcos capítulo 9, versículo 33. Es el mismo asunto, nada más que lo relata el evangelista o el que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 33. Léalo conmigo. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Si Jesús hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, ¿y qué relajo traían entre ustedes? ¿Qué relajito traían entre ustedes? ¿Verdad? Mas ellos, ¿qué hicieron? Versículo 34, mas ellos, ¿qué hicieron? Porque en el camino habían, ¿qué? ¿Quién había de ser? O sea, se embroncaron ahí los discípulos viendo quién iba a ser mayor. ¿Sí? Versículo 35. Si alguno... ¿Será qué?
y el servidor de todos. ¿Quién va a ser el mayor? El que sea servidor de todos. Amén. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Entonces dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Sí? La actitud de humildad que Jesús le enseñaba a sus discípulos y a nosotros tiene que ver con el servicio, es decir, servirle a Dios y servirle a los demás, ¿verdad? Marcos capítulo 9. Por eso enfatiza, mire, Mateo 20, vamos a Mateo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 28. Jesús no solo habló de la humildad sirviendo, sino que la practicó. Jesús es nuestro ejemplo a seguir de humildad y de servicio. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Dice: como el Hijo del Hombre no vino, ¿qué? Sino, ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Sino para servir. ¿Usted ha escuchado esa frase que el que no vive para servir, no sirve para vivir? Lastimosamente hoy, el pensamiento del cristiano es que todo mundo le tiene que servir. ¿Me explico? Y hay muy poca humildad. Y esa no es la actitud del cristiano. El cristiano tiene que ser humilde, tiene que ser servicial. Esa es la actitud que espera el Señor de nosotros. Servirle a los demás, ser útiles. ¿Me explico? Esa es la actitud que debemos tener usted y yo, una actitud de humildad. En la iglesia se espera que todos nos sintamos igual, que nadie se sienta menos y nadie se sienta más. Una de las características en la iglesia del Señor es que todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Allá en el mundo le pueden respetar a usted por los éxitos, por su dinero, y usted puede sentirse más que los demás, pero en la iglesia todos tenemos el mismo valor y todos somos iguales. Nadie es más y nadie es menos. ¿Me explico? Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, derramó por todos y cada uno de nosotros la misma cantidad de sangre, por el que tiene y por el que no tiene. Ante los ojos de Dios nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Por eso es increíble que una persona que se dice seguidor de Cristo sea una persona altiva, arrogante y soberbia. ¿Me explico? No se espera de un cristiano una actitud así, porque no le enseña la Biblia. La Biblia enseña de humildad, de servicio. ¿Me explico? Hoy en día mucha gente que quiere servirle al Señor quiere viajar en aviones, quiere viajar en autobuses, quiere comer en buenos restaurantes. Y esa no es una actitud de humildad. Esa es una actitud de vanidad. ¿Me explico? Y yo sé que decimos, pero es que somos hijos de un rey, hijos de Dios, y tenemos que vestirnos y vivir de manera como hijos de rey. Sí, pero el Dios eterno se hizo humilde. ¿Cómo pretendemos nosotros tener una actitud diferente a la de Cristo? ¿Me explico? Ustedes y yo tenemos que ser humildes. Amén. Y no arrogantes. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10, verso 45. ¿Vamos bien, iglesia?
Voy a tratar de abarcar lo más que pueda. Lucas 10. Versículo. No, déjeme encontrarlo. Es Marcos 10. Discúlpenme, ya no alcanzó. Versículo 45, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? En rescate por muchos. Vuelve a enfatizar la razón de Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Ya está ahí. Versículo 5. La actitud de nosotros debe ser de humildad y de servicio. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? De humildad y de servicio. Filipenses 2:5, ¿ya lo tiene? Dice, haya pues, ¿en quiénes? Que hubo también en quién. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a quién, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está ¿dónde? En la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué actitud mostró Jesús ahí? De humildad. Dice que no se aferró, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Y la palabra siervo en el griego es esclavo. ¿Sí? Él se hizo siervo. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. Ese sentir de ser humilde que habitó en Cristo debe habitar en nosotros. ¿Me explico? Ustedes y yo debemos tener una actitud de humildad. ¿Sí? Y quiero que eso se lo lleve grabado en su corazón. Ustedes y yo debemos de practicar y tener una actitud de humildad. La humildad te engrandece, la altivez te derrumba. Amén. La humildad dice porque cuando Jesús se humilló, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Cuando Jesús se humilló, Dios lo puso en alto. Entonces la humildad te engrandece. La altivez te derrumba. ¿Sabe qué hizo que el diablo fuera expulsado del cielo? ¿Cuál fue la razón por la cual Lucifer fue expulsado del cielo? Porque quiso ser igual. Él no quería. Hermano, si a mí me va a invitar a comer a su casa, si no es una rachera mínimo, no me invite. Si me va a dar un regalo, por lo menos que no sea abajo de 500 pesos, porque yo no agarro cualquier cosa. A veces suena como gracioso, pero hay gente que es así. ¿Sí? Ay, yo no le como eso, hermano. ¿Me explico? Y podría poner muchos ejemplos.
Pero nosotros debemos de recordar que somos nuevas criaturas y que debemos tener una actitud de humildad. Qué bueno que Dios le prospera a usted. Qué bueno que le va bien, pero recuerde ser humilde. Porque hay personas que no tenían y de pronto tienen, y como dice el refrán, sí, hay gente tantito le empieza a ir a bien ya, como el pavo real, ¿verdad? Ya no quiere saludar a nadie. ¿Sí? Ya se siente, ¿eh? Se siente grande. ¿Sí? Tantito le va bien. Y se vuelven soberbios. Y la soberbia te derriba, la humildad te enaltece. No tienes que andar presumiendo quién eres. Es que yo soy fulano, es que yo soy fulana, es que no. Mira, el que es humilde no presume lo que hace. Deja que sus acciones demuestren quién es. ¿Me explico? ¿Sí? El humilde no presume. El humilde es sensato y guarda silencio y deja que sus acciones demuestren quién es. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, de nosotros se espera una actitud de humildad. Cuando los discípulos preguntaron, maestro, ¿quién va a ser el mayor? Pedro, Juan, Jacobo, Judas. Y dijo, no, déjense de cosas. El que quiera ser más grande tiene que ser el servidor. Ay, no. A mí me gusta que me sirvan, que me pongan todo. No. El que quiere ser más grande tiene que ser servidor de todos. ¿Me explico? Porque esa es la actitud de un discípulo de Cristo. Amén. Entonces, en la iglesia todos nosotros debemos de procurar y buscar vivir con una actitud de humildad. Amén. Todos debemos de buscar esa actitud. Somos llamados a mantener los pies en la tierra. ¿A mantener qué? Los pies en la tierra. Porque le digo que a veces cuando a alguien le empieza a ir bien, como que ya le empieza a notar y ya se pone ya muy arriba. Amén. Gracias a Dios aquí en la iglesia tenemos mucha gente que tiene negocios, amén, y que están floreciendo y están prosperando. Pero yo les invito a que mantengan la humildad en su vida y les va a ir mejor todavía. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice, digo pues, por la gracia a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie, que no se tenga en más alto concepto de sí que el que debe, es decir, que nadie se sienta más que nadie, que piense de sí con cordura. ¿Qué es cordura? Prudencia, sabiduría. ¿Sí? ¿Me puedes poner ese versículo en la traducción lenguaje actual, Rena? Mire, Dios en su bondad me nombró ¿qué? Y por eso les pido que ¿qué? Que no se crean ¿qué? De lo que realmente son. Más bien, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores, que no se crean mejores de lo que realmente son. Mantén los pies en la tierra. Hay gente que dice, es que si yo no lo hago, no va a funcionar porque yo soy indispensable. Yo siempre he pensado que todos somos importantes,
pero nadie es indispensable. El único indispensable es Dios. Así que el que diga, no, si yo no hago nada en la casa, nada va a funcionar. Debe de pensar, decir, con cordura. Esa es la actitud que debe tener. Tiene que ser humilde. Eres bueno, pero eso no significa que tú te sientas más. Yo le doy gracias a Dios y créame que le pido al Señor que me ayude cada día a entender su palabra para dárselas a conocer. Y a quien a mí me ha dicho, usted es un maestro de la palabra, no me considero maestro, la verdad no me considero. Porque créame que lo que les comparto es por la gracia y misericordia de Dios, porque me permite entender su palabra. Pero ustedes, y aquí estamos en la casa de Dios, ustedes me han visto ser soberbio o altivo. La verdad, no. ¿Sabe por qué? Porque lo que tengo es por el Señor Jesucristo. Si su presencia se va de mí, yo no soy nadie. ¿Me explico? Si Dios no está conmigo, yo no soy nada. Yo no tengo nada que ofrecerle a usted. Lo que le puedo ofrecer es por la presencia de Dios. Entonces cada uno tiene que pensar de sí con cordura. Es decir, debe tener una actitud de humildad. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros. Todos debemos de tener el mismo trato. ¿Saben? En la iglesia no hay preferencia o no deben de haber preferencias. ¿Me explico? En la iglesia cada uno tiene los mismos derechos, las mismas responsabilidades y por lo consiguiente debe de tener el mismo trato. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues como yo doy más dinero en la iglesia, a mí me tienen que dar un trato preferencial. ¿Sabía usted que hay gente que piensa así? Gente que porque da dinero piensa que lo debe uno tratar de mejor manera. No, hermano. En la iglesia el trato tiene que ser imparcial. ¿Qué es imparcial? Igual. El mismo amor. Para el que no da como para el que da. ¿Me explico? Porque hay lugares, como decíamos la vez pasada, hay lugares donde son clasistas. ¿Verdad? Adelante los que tienen, en medio los que más o menos tienen y atrás de a tiro los que no tienen nada. No. La iglesia no debe de tener esa actitud. Santiago capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. Mire lo que dice los apóstoles continuando con la enseñanza de Jesús acerca de la actitud de humildad. ¿Ya lo tiene Santiago capítulo 2? Lea conmigo desde el versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea ¿qué será acepción? Que no haya distinción, que sea sin acepción de personas, porque si en vuestra entra ¿qué? Y con ropa espléndida, y también entra ¿quién? Y miras y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis qué? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis ¿qué? Cometéis y quedáis. ¿Qué hacemos cuando hacemos distinción entre las personas?
estamos pecando. La Biblia dice, cometéis pecado. Y a veces decimos, a veces no pensamos que hacer diferencia entre las personas se convierte en pecado. Pero la Biblia lo enseña. Por eso es bien importante leer las Escrituras, para que podamos entender cuál debe ser nuestra actitud. No debemos de hacer acepción de personas. No debe haber distinción, no debe haber clasismo. Dice, si ves que entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ay, páselo por acá, siéntese aquí en el mejor lugar. Y entra una persona de humilde que dice, mire por allá, ay, quédese allá atrás. Hasta huele feo, uy. ¿Me explico? En la iglesia, en el cristiano, no debe existir esa actitud. Debe ser humilde. Debe tratar a todos de la misma manera. ¿Me explico? Debe servir a los demás. Hace unos días platicábamos y fíjese, le voy a decir por qué platicamos. A veces nosotros, y a lo mejor diga, "No, pastor, yo no lo hacía con esa intención", pero yo le voy a explicar. A veces termina el servicio, ¿verdad? Y viene la venta de los talentos y todo, y terminamos. Y regularmente nosotros los pastores estamos recogiendo la basura, moviendo aquí y los otros. Y muchos están sentados. Y me decía, ¿y por qué no le ayudan? Le digo, porque yo no sé, le digo, yo no tengo por qué estarle diciendo a alguien que me ayude. Si esa persona ve que uno necesita ayuda, uno tiene que disponerse a ayudar. ¿Me explico? Pero si no lo hacemos es porque no tenemos ese sentir. Y a mí no me gusta andar arriando a la gente. ¿Me explico? ¿Sí? Pero cuando hay humildad en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros nos disponemos a servir. ¿Me explico? Porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿vino para qué? Para servir. Por eso es que cuando nosotros hacemos alguna actividad, algún convivio aquí en la iglesia, le digo, no espere, aquí no hay meseros, aquí todos servimos. Usted no espere que, ay, me trae mi comida para acá, me trae esto para acá. No, aquí todos vamos a servir. Por eso ustedes ven al pastor cargando bocina, por eso ustedes ven al pastor barriendo, por eso ustedes ven al pastor haciendo esto, haciendo lo otro, porque el pastor es un servidor. ¿Me explico? Por eso Jesús dio ejemplo. No solo habló de la humildad, sino que mostró una vida de humildad. Usted puede decir que es humilde, pero sus acciones pueden decir lo contrario. Porque dice el refrán que de lengua me como. Yo puedo decir, soy muy humilde, pero nuestras acciones muestran otra cosa. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que debemos tener una actitud de humildad. La humildad es algo que debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a ver qué tanto abarcamos porque son 3 puntos y apenas llevo uno. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras, porque mi yugo es fácil
¿Qué tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo? Ser mansos y humildes. ¿De qué? De corazón. Sí. Esa es la actitud. Dice, aprended de mí. Ahora, si yo quiero que alguien aprenda, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dar ejemplo o enseñar. ¿Sí? Yo tengo que dar. Ahora, ¿cómo le voy a pedir que alguien sea algo que yo no practico? Que yo no vivo. ¿Me explico? Si quiero que alguien haga algo, viva de una manera, yo tengo que ser ejemplo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí. Es decir, Él estaba dando ejemplo. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, y nos dice que tenemos que aprender de Él a ser humildes. Entonces nosotros debemos tener una actitud de humildad. ¿Sí? La soberbia, el orgullo, es un principio demoníaco. ¿Es un principio qué? Demoníaco. Porque el orgullo fue lo que hizo a Lucifer querer ser igual a Dios. O sea, él no se conformaba con servir, él quería que le sirvieran, que le adoraran. ¿Sí? Por eso es que el Espíritu Santo dice que cuando Jesús se humilló y se hizo hombre, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Por la actitud de Cristo. Por eso Pablo dice, haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir? El de ser humilde, el de despojarse, el de humillarse. ¿Sí? Porque es la actitud que se espera del cristiano. ¿Sí? Por eso es que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más importante? Jesús le dijo, no. Si alguien quiere ser importante, tiene que servir a los demás. ¿Sí? Si alguien quiere ocupar el primer lugar, tiene que ser el postrero y el servidor de todos. Por eso el reino de los cielos no funciona como los reinos naturales. La gente del mundo para ser alguien, ¿qué espera la gente del mundo para ser alguien? Tener dinero, ¿qué más? Títulos, ¿qué más? Posición social. ¿Verdad que nosotros le decíamos a nuestros hijos, estudia para que seas ¿qué? Alguien en la vida. Y entonces el que más diplomas tiene, ya se siente que es alguien. Y pierde el piso. Porque esa es la mentalidad del mundo. ¿Sí? Eso es como piensa el mundo. El mundo te da a ti un valor en base a cuánto dinero tú tienes. Si tienes mucho, vales mucho. Y si no tienes, no vales. Y lastimosamente esa mentalidad ha querido penetrar aún en la iglesia. ¿Me explico? Por eso es que hoy en las iglesias se habla mucho de materialismo. ¿De qué? De dinero, de riquezas, de opulencia. Pero la Biblia nos habla de humildad. El Rey de Reyes se hizo humilde. Nació, ¿en dónde nació Jesús? En un pesebre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un pesebre. ¿Me explico?
Entonces, ustedes y yo debemos de vivir con una actitud de humildad. Ahora, humildad no es dejadez. Humildad no es ¿qué? Dejadez, no. A nosotros nos gusta vestirnos bien. ¿A cuánto le gusta vestirse bien? Pero debemos de mantener la humildad. ¿Sí? Siempre les he dicho, cuando usted venga a la casa del Señor, póngase lo mejor que tenga. ¿Sí? Pero quiero que entienda que la humildad no es que nos dejemos, ay, que ni nos peinemos, que los pelos todos así parados, que vienes aún con la lagaña aquí en el ojo, la baba blanca aquí que todo te barbiaste toda la noche. No. Que te presentes de manera correcta ante el Señor, pero sobre todo con una actitud de, ¿cómo te presentas delante del Señor? Con humildad, Señor, aquí estoy. Reconozco que yo sin ti no soy nada. Reconozco que si tú no me das la fuerza, yo no puedo. Esa es una actitud de humildad. Recuerden que en una ocasión dice Jesús que estaba observando a los que oraban y estaba orando un fariseo y que decía, Dios te alabo porque no me hiciste como este publicano, porque dice que había un publicano que estaba orando y golpeaba su pecho y decía, perdóname porque soy. Y aquel decía, gracias porque yo no soy como este pecador. Y Jesús dijo, la oración del otro fue recibida porque su oración fue hecha con humildad. ¿Me explico? Siempre debemos de presentarnos delante del Señor con humildad. Todo lo que tienes es porque Dios le ha placido darte. Y Dios te puede dar mucho más si te mantienes siendo humilde. Dios te puede hacer la persona más próspera de Tustepec, pero mantén la humildad. Porque recuerda que todo lo que tienes y lo que puedas llegar a tener es por Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios que te va bien, que te faculta en el trabajo, en la escuela, en el negocio. Pero nunca te olvides que todo es por Dios. Que cuando llegues a tener mucho, sigas siendo humilde, sigas ayudando al necesitado. Tu trato siga siendo igual con todos. ¿Sí? Que no te cambie el dinero, que no te cambie la fama, que no te cambie el éxito. Sé humilde. ¿Me explico? Dile al Señor que te ayude cada día a mantener esa actitud de humildad, de agradecimiento. Porque eso es lo que se espera de nosotros. Amén. ¿Quién es el mayor? El que es humilde, el que se humilla, el que sirve. El que sirve a los demás. ¿Sí? Ese es el mayor. Y recuerde que el mundo tiene su forma de pensar, pero nosotros pensamos de manera diferente. Por eso recordemos la palabra del apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cómo debemos de vivir? Con humildad. ¿Sí? Así que me quedaron 2 puntos pendientes, que los vamos a ver la semana que viene. Si Dios nos permite, veremos los 2 puntos la semana que viene. Pero si no, por lo menos uno. Amén. Pero ya lleva en su corazón el saber que debemos tener una actitud de humildad. Amén. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y si acaso el enemigo